El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Irene Ovalle, maestra de la pedagogía Waldorf. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, bien contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Padre tenerte aquí y que nos platiques de este tema que yo creo que a muchas de nuestras seguidoras les da mucha curiosidad conocer, para empezar a conocer qué es este sistema. Platíquenos. Pues miren, les cuento así desde el origen. Sí, claro. Sí. Empieza en 1919, después de la Primera Guerra Mundial. En Stuttgart, Alemania, había un señor que se llama Rudolf Steiner, y Steiner era amigo del dueño de una cigarrera, que la cigarrera se llamaba Waldorf Astoria, y entonces el dueño de la cigarrera invita a Steiner, quien era en ese entonces pues un intelectual, alguien que se interesaba por muchos temas diversos, van desde la agronomía, desde la educación, desde temas de crecimiento espiritual, y entonces lo invita y le pide que le haga un programa de estudios, un currículum para formar y educar a los hijos de sus empleados, y le dice, porque lo que quiero a través de esta educación es que sean seres humanos libres, con la capacidad de darle sentido y rumbo a su vida, ¿verdad? Que no fueran posibles presas a dogmas ideológicos, venían saliendo de la guerra. Entonces, como esta importancia de formar seres humanos muy completos y conscientes. Entonces, con esta inspiración empieza Steiner a dar muchas conferencias a los maestros, y entonces no es que Steiner directamente trabajó con los niños, pero daba una serie de conferencias e indicaciones, que son las conferencias que hoy en día son el entrenamiento para quienes somos maestros en esta pedagogía. Y bueno, y así inicia los primeros grupos de salones en Alemania. Entonces es ahí donde hasta la fecha, donde más escuelas hay en el mundo, pero bueno, es un movimiento que ha venido creciendo por la migración de alemanes a Brasil. Hay muchos en Brasil, también hay en Argentina, en México también. Cada vez hay más iniciativas, así se le llaman a los movimientos o grupos de personas cuando quieren iniciar uno. Y entiendo que en Estados Unidos es el movimiento de colegio independiente, como sería por ejemplo Montessori, que más crecimiento está teniendo Ahorita. Sí. ¿Y tú por qué llegaste a él? ¿Yo por qué llegué a él? Pues mira, yo estudié educación aquí en la UDEM, y terminando me fui a hacer la maestría a la Universidad de Columbia. Y pero durante la carrera a mí nadie me mencionó la pedagogía Waldorf. Y en Teachers College, que es donde estudié la parte de educación de la universidad, tenía que tomar tópicos. Y entonces entre los cientos de tópicos que había, decía uno pedagogía Waldorf. Y la verdad que fue mi curiosidad de ¿qué es esto? Nunca lo había escuchado, que me empecé a investigar y me metí a la materia. O sea, lo que leí me encantó. Y ese era un semestre de un maestro buenísimo, Douglas Sloan, que es alguien que ha escrito muchos libros de la pedagogía, que nos daba como un overview de qué se trataba. Y desde entonces me quedé con mucho interés de conocer más, pero bueno, yo ya me fui casada a la maestría, y bueno, ya terminando la maestría me embaracé, y entonces regresé y me quedé con la cosita varios años. O sea, regresé a Monterrey y estuve. En ese entonces estaba yo muy involucrada con los colegios con un colegio aquí que seguía la inspiración de Reggio Emilia. Entonces visité Reggio Emilia y estuve dando talleres de arte en mi casa, pero con la cosita de la pedagogía Waldorf, que no había nada aquí en Monterrey. Sí. Y entonces varios años después, en el 2010, que ya teníamos 4 hijos, nos fuimos a vivir a Austin, porque descubrimos que ahí había un colegio Waldorf muy grande de muchos años. Y entonces dije, bueno, metemos a los niños, sirve que lo conocemos desde la perspectiva de papás, y yo empiezo mi entrenamiento como maestra. Y entonces ahí ¿cuántos fue cuando años ya me estuviste? sumergí por completo. Ahí estuvimos 3 años. Mira, qué padre. Sí, bien padre. O sea, yo hacía mi entrenamiento en Nueva York, o sea, iba semanas del año allá, pero vivíamos en Austin, y entonces sí, siento que pudimos tener como toda la experiencia de papás y de aprender el tema, sí. de prepararte tú y tener, o sea, como dices, como papás.
Sí. ¿Y cuál es, qué es lo que diferencia una pedagogía Waldorf? Ahorita platicabas de ¿cómo decías? Reggio Emilia. Reggio Emilia, un Montessori o un sistema tradicional. ¿Cuál es la fortaleza de una pedagogía como Waldorf? Waldorf, lo que para mí es lo más importante de Waldorf es que entra dentro de las pedagogías que se llaman pedagogías basadas en el desarrollo. Y esto quiere decir que lo que al niño se le da en cada etapa, o sea, en el preescolar, en la primaria, en la prepa, depende del estado de madurez o de las cualidades que en esa etapa tienen. Es decir, diferencia mucho. O sea, si tú visitas un colegio Waldorf, tú te asomas a ver un preescolar, cómo funciona el preescolar, y el preescolar es un grupo multiedad, centrado en el juego. Todo es más como una casita, un hogar jugando, ¿verdad? Te pasas a la primaria y es distinto. Son grupos separados con bancas. Pudieras imaginarte lo más tradicional con el pizarrón, el maestro guiando, ya no es multiedad. Y luego te asomas a la muy artístico, es bien importante la primaria, muy artística. Los niños tocan instrumentos, pintan, cosen, hacen carpintería, o sea, muchas actividades experienciales. Y luego te asomas a la prepa y es muy académico, o sea, los vas a ver haciendo ensayos, y esto corresponde a que Steiner hablaba de que el ser humano se va desarrollando en septenios. Y bueno, nada más, y lo que yo veo en casi todo lo demás es la misma propuesta pedagógica, como diluida en preescolar, un poquito más intensa en la primaria, pero como que si el ser humano no tuviera cualidades distintas, y la realidad es que sí las tiene, y para mí Steiner es quien mejor describe esas diferencias por etapas. Él las llama septenios. Y entonces, por ejemplo, en el primer septenio, lo que el niño necesita en términos de tú como maestra ayudarle y fomentar es distinto a la primaria, al segundo septenio. O sea, primero son de 0 a 7 años, luego de 7 a 14 es distinto, y de 14 a 21 es distinto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me he concentrado de los 0 a los 7, pero les platico sí, brevemente. claro. Pasamos por los septenios bien rápido, Sí, pero me encanta. Sí, para entender un poquito la gente que no hemos escuchado del Claro. tema, ¿no? Mira, de los 0 a los 7 años, que les decía, es así un preescolar multiedad, Steiner habla que el ser humano tenemos, así le llama, 4 cuerpos que se van desenvolviendo a lo largo de estos 21 o 23 años. 21 o 23 años es lo que el ser humano se tarda de alguna manera como en madurar, en convertirse en quien tiene que ser, ¿verdad? Entonces dice, cuando un bebito nace, el cuerpo físico es lo que queda como a disposición de la educación. ¿Qué quiere decir? Que es toda la parte de este cuerpo físico que toca desarrollarse con mucha intensidad durante estos 7 primeros años. Y lo podemos observar, ¿verdad? Sí. Un bebé está, y él habla así, dice, es un alma, ¿verdad? Que se encarna en un cuerpecito. Imagínate algo que suele ser como expansivo, el alma, ¿verdad? Y lo metes a un cuerpecito físico, ¿verdad? Entonces cuando tú ves a los bebitos, pues los ves que están como descubriéndose su cuerpo. Y este descubrirse y irse, él hablaba de encarnar en el cuerpo, de irse adueñando del cuerpo, es un proceso que se tarda como 7 años. Y lo vas viendo, ¿verdad? El bebito, pues primero dirige su mirada, luego va descubriéndose las manos, se voltea, o sea, todo tiene que ver con esa conquista del cuerpo. El niño va encarnándose en su cuerpo, y entonces desde la perspectiva de la educación queremos que el niño tenga muchas posibilidades de movimiento. Lo más importante es que esta encarnación, que pudiéramos decir es la coordinación del cuerpo, se logre como tiene que hacer, porque además es la base para el eventual trabajo académico. O sea, un niño que logra la coordinación de sus manos, de su cuerpo, que eventualmente corre, que logra brincar coordinadamente con un pie, con el otro, cruzar las líneas medias en su capacidad para coger cosas, la vista, que pueda seguir objetos. O sea, todas estas habilidades que va adquiriendo le van a hacer que el proceso de lectoescritura, que finalmente es un proceso de coordinación fina, ya lo haga con mucho más seguridad, porque la coordinación motora gruesa, que así le llamamos, la tiene súper bien establecida.
Y eso se logra para nosotros es bien importante el tema del juego, el juego simbólico, creativo, por las habilidades de otras habilidades que desarrolla ahí, ¿verdad? Pero el juego también al exterior, de explorar, de correr, de brincar, por este tema de encarnación, ¿verdad? Otro elemento bien importante en estos primeros 7 años es el juego. Esa se cuenta como el corazón de los aprendizajes. El juego creativo, que es cuando llegan los niños y se organizan ellos solos y les damos elementos muy abiertos, es decir, que los pueden convertir en muchas cosas. Telas, si tú te asomas a un salón vas a ver telas de muchos colores. ¿Y por qué telas? Pues la tela se puede convertir en una falda, se puede convertir en mi pelo largo de Rapunzel, puede convertirse en las paredes de mi casita, ¿no? Si las logro ahí agarrar de un lado a otro. Y este juego creativo nos da las posibilidades de, mucho desarrollo social. Los niños aprenden a negociar, a ponerse de acuerdo, pensamiento flexible, porque ya somos nosotras 3 jugando, pero ya llegó Fabiola y hay que incorporarla. Mucha capacidad de empatía, o sea, cuando hay estudios que ven preescolares centrados en el juego versus preescolares centrados en lo académico, por ejemplo, les ponen a los niñitos caras de gente enojada, contenta, y les dicen ¿cómo está? Identifica qué le pasa a esta persona. Y los de preescolar de juego suelen ser mucho mejor para identificar las emociones, porque en el juego aprenden a leerse, están en el encuentro con el otro, ¿no? Y a entenderse. Yo sé que contigo voy a poder jugar brusco, ¿verdad? Contigo voy a jugar a la casita y vamos a poder hacer cosas como más dóciles, y se van ellos descubriendo y entendiendo. Y también sabiendo cómo ir negociando para lograr lo que quieren, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, por ejemplo, los incentivos, si llega alguna niñita muy callada, que 2, 3 años que ha empezado a producir poco por diferentes circunstancias, el juego tiene los incentivos perfectos, ¿verdad? Porque si estás calladita, pues no vas a poder escoger el rol que quieres, sí, ¿verdad? Y no vas a poder, pero el querer ser parte de ese juego y tener la posibilidad, ¿verdad? En preescolares más tradicionales o académicos, el niño está más bien siempre como expectante de oír las instrucciones y producir lo que las maestras quieren que repitas, ¿verdad? Y más si es en inglés y demás. En un preescolar de juego, pues la posibilidad de conversaciones espontáneas está ahí, ¿verdad? Entonces, pues todo el desarrollo del lenguaje. Y si a eso le unimos que en estos preescolares de la pedagogía Waldorf, el lenguaje oral es súper importante. Todos los días en las mañanas hacemos rondas de cantos y juegos, rimas, y luego los cuentos también, cuentos tradicionales, clásicos de los hermanos Grimm, los escuchan todos los días. Entonces su riqueza de lenguaje oral la están todo el día escuchando y logran producir. Entonces, aunque no es preescolar académico, en el sentido que empezamos con el proceso de lectoescritura, sí tienen un bagaje de comprensión del lenguaje y capacidad de producirlo de manera oral, que en el momento que dan la transición al lenguaje, al proceso de lectoescritura, tanto por la parte del movimiento físico que les decían, como por la parte del lenguaje y de estas posibilidades del lenguaje espontáneo, lo dan como mucho más fácil. Lo desarrollan fácil. Y antes de que ahorita pases a la segunda etapa, ahorita que decías que todas las edades están juntos, me ponía a pensar cuando tomábamos la decisión nosotros de meter a nuestros hijos a la escuela, te preguntabas, ¿qué prefieres, que sea el más grande o el más chico? O sea, esa pregunta de decir, bueno, en un preescolar, ¿verdad? Pasa por todos. Sí, o sea, en esta pedagogía pueden estar todos en el mismo rol, en el mismo juego, ¿no? Y el que es chiquito en su casa, eventualmente en este preescolar, 1 año le va a tocar ser el grande, ¿verdad? Exacto. Y él enseñar a los chiquitos, cosa que es una experiencia que no va a tener en su casa. Sí, totalmente. Entonces, como que esta posibilidad de ir, pues, a lo largo de 3 años, pasando de ser el chiquito, el mediano y el grande, también como que da muchas posibilidades de aprendizaje. Sí, y de convivir con el resto de las otras edades. Y luego yo creo que también entiendes, ahorita que platicas de esta parte, hablando del 0-7,
entiendes ese lado que es humano, desarrollo humano, cognitivo, o sea, cosas que pueden hacer hasta esa edad. Siento que a veces en lo académico o en otro tipo de colegios, de pedagogías o así, de escuelas, te forzan, es que ya a los 5 escribe, o es que lee, o es que, y eso no te va a decir si de grande va a ser exitoso o no, no tiene nada que ver, pero hay niños que tienen más dificultades, no dificultades, sino es madurez, es desarrollo, es madurez, cada quien madura de diferente manera, entonces me hace como muy lógico decir, después de los 7 ya crecieron de cierta manera, tanto físicamente como, no sé, ¿verdad? Por dentro todo su cerebro, todo está bien conectado, en teoría, todo bien, y ya puede funcionar mejor. Entonces a la hora que le expliques algo, lo va a llegar, lo va a lograr. Entonces es nada más de tiempo, y creo que existe a veces entre papás ese nervio, o ese, ¿cómo se puede decir? Pues sí, nervio. Preocupación. Y comparas, es el tuyo ya lee, y yo veo en los chats de mis chiquitos, o sea, ya lee y no lee, quién sé que se preocupan. Y igual yo también a veces en un momento o algo, y a mí me encantó, digo, me dio experiencia personal, pero con mi grande, que ahorita digo ya está grande, pero cuando estaba chiquita yo me acuerdo que una amiga con hijos más grandes me decía, que me decían en el colegio que es que no lee, o es que no escribe, y ya debería de, y tiene 5, y ya debería, tiene 6, no me acuerdo, y me preocupaban, y yo no me preocupaba, pero me metieron en esa preocupación, y dije, muchas gracias colegio, ya. Y esta mamá de una amiga me dijo, chécale primero que esté bien neurológicamente, de ahí, de entrada, y si está bien, déjala, solo lo va a lograr. Ahí voy y chequé, o sea, en vez de, porque una mamá me decía, no, yo la tengo con tal maestra aparte, electroescultura, y que se la pasa leyendo y planes y planes y planes, y a mí no me hacía ruido eso. Total, fui, le hice este estudio, está todo bien, déjala, está perfecta, bendito Dios. Entonces, bueno, la dejé y solito, y ya está grande ahorita y lo logró. A lo que voy es que a veces nos ponen una presión los sistemas con los que crecimos, con los que aprendiste. Sí, que tienes que encajar. Que tienes que encajar en una todos cajita. igual. Todos iguales. Entonces, no tiene como todos, entonces es la retrasada. Es la que va mal. Es la que... Y no es cierto, no necesariamente. No necesariamente, hay gente que sí, pero creo que si entiendes un poquito esto, el desarrollo del niño... Sí. Tranquila, o sea, no tiene que, y no pasa nada si no, o sea, ¿cuántos niños se tardan en hablar, en caminar, no sé, ¿no? O sea, tú eres la más experta, pero creo que sí existe ese miedo y esa presión social o comparativa o nerviosismo en las mismas escuelas que es que ya entraron, no deben de, o sea. Sí, yo creo que en algún momento, ¿verdad? En este tema, este tema de la estimulación temprana, que no es que sea malo, pero el mensaje medio implícito empezó a ser entre antes mejor, y eso sí es bien dañino. O sea, de eso no es mentira que entre antes sea mejor, o sea, hay un momento, pero entonces como que la carrera, la carrera y la presión, y tú lo ves, y es un tema, hay artículos, hay libros que dicen el kinder ha desaparecido, en el sentido de que las expectativas de primero de primaria ahora son los estándares de tercero de preescolar, y entonces lo que antes era es verídico, se han ido bajando, y entonces el tiempo de juego, o sea, este tiempo de cantos, de rimas, de exploración, se ha venido agotando de muchos sistemas públicos, y algo que también bien importante, o sea, me gusta compartirlo, pero por ejemplo estos colegios de Finlandia que hemos escuchado, ¿verdad? Que los colegios de Finlandia son los top del mundo. Ellos no son pedagogía Waldorf, pero son colegios que inician su proceso de lectoescritura a los 7 años. Todo el preescolar es igual, exploración, educación por proyectos, juego, y a los 7 años empiezan. Y cuando hacen el examen de PISA, que es este examen para saber quiénes son los mejores, es como a los 11 años, quinto de primaria. Entonces, empiezan en primero de primaria, pero para cuando van en quinto, esos niños ya están, o sea, ya superaron el nivel de los otros. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que claro, si los hubiéramos evaluado primero, segundo de primaria, seguramente en términos académicos seguirían más rezagados que los demás, pero es nada más darles tiempo. Y la voluntad y el interés por aprender sí se ha visto que está mucho más fuerte en estos niños que no están, porque los que empiezan tan chiquititos, pues la voluntad sí se va agotando un poco, ¿verdad? Y el interés se va agotando. Entonces lo que uno quiere es ir de la mano con el desarrollo del niño. Claro. Me encanta esto que dices, porque aparte está documentado, o sea, no es inventado, no es así, pero sí existe, la verdad, Irene, existe esa presión o esa... No, imagínate también el daño que le puedes hacer creo yo, a tu hijo,
por la presión que siente la mamá, tal vez, Claro. o sea, de decir, mi hijo no lee o no escribe, ¿verdad? Y ya todos sus compañeritos sí. Entonces, el niño a lo mejor no está ni preocupado por el tema, pero la presión que se siente de la que hablas, Eli, Puede afectar tanto. Pues sí, presionas a la mamá, presiona al niño, y entonces La etiqueta quítate también. la clase divertida o el tiempo de juego, porque ahora me voy a sentar contigo hasta que lees. Y, o sea, y a lo mejor y todavía no está en su desarrollo, no está listo para eso. Y hay un rango de edades y no necesariamente vas a encajar a toda una generación en una fecha por edad, que aparte varía las edades, y en esos momentos tan chiquitos de edad es abismal el cambio de alguien que es el chiquito de la generación y alguien que es el mayor en la generación en cuanto a desarrollo, Claro, ¿verdad? Sí, es mucha Y diferencia. yo quiero que, bueno, ya platicamos un poco de 0 a 7, quisiera La del siguiente siguiente. Bueno, nada más les quiero decir de los 0 a los Sí. 7, cosas nada más para que sepan, ¿verdad? Sí, Pero bien sí. importantes es el tema de la voluntad, o sea, el que se busca trabajar de esta manera con el juego para que el niño siga como trabajando la posibilidad de la voluntad, porque todo lo que el niño chiquito hace es por voluntad, o sea, hace sus miles de sentadillas antes de pararse por voluntad. Entonces la voluntad ya está ahí, pero no queremos como mermarla, sino fomentarla. Totalmente. Y la impresión que queremos dejar, o sea, quieres que sea así como muy homey, muy todo como que todo lo nutra, que lo nutra el ambiente, que lo nutra la comida que hacemos, que nos ayuda a cocinar, que lo nutra la naturaleza, que lo nutra el juego, porque quieres imprimir un mensaje, y es que el mundo es esencialmente bueno. Entonces, ¿qué buscamos de los 0 a los 7? Que el niño salga muy confiado, que este mundo en el que aterrizó y ha venido encarnando es bueno. ¿Sí me explico? Eso Sí, es sí. lo que más queremos que tenga. Y ya de los 7 a los 14 empieza ya cada quien con su salón, con su maestro que la idea es que sea su mismo maestro de primero de primaria a octavo. Una idea con la que, ¿verdad? A veces como que te cuesta trabajo entender, como el mismo maestro de primero a octavo, pero bueno, la idea es que sea un maestro que lo vaya acompañando, que lo vaya conociendo muy bien, y bien, claro, y en los años ya como de secundaria, de sexto a octavo, entran otros maestros a ayudar, es decir, si el maestro de base sigue siendo él, por ejemplo, para química, matemáticas o materias más específicas, sí pueden entrar otros maestros, pero la idea es que sea el mismo maestro de grado, así le llaman. Qué padre acompañamiento, o sea, yo me puedo imaginar hasta para el maestro, No, tú no, maestra, crecimiento decir, agarrar a una personal. generación y estos van a ser mis niños y los voy a ir acompañando hasta que, ¿Sí? qué padre experiencia. Casi Sí, sus sí. hijos, o sea, Sí. y algo que platicábamos, que como maestro, la idea de, o sea, en el entrenamiento te lo repiten mucho, ¿verdad? Si estás teniendo un conflicto, si algún niño te está provocando molestia, enojo, desesperación, queda muy claro que el trabajo que se tiene que hacer le corresponde al maestro, ¿verdad? El maestro tiene que hacer ese trabajo interior de ver, bueno, ¿por qué este niño me está picando los botones de esta manera? Trabajarlo y resolverlo para poder servirle mejor al niño, ¿verdad? Me encanta esa Claro. clave. Entonces no es que siempre se cumple y que todo sea, pero ese es el ideal, objetivo, y ese claro. es el ideal que en el que sabemos que los maestros están trabajando. Entonces, Y eso aplicado creo que también a una misma familia, que a veces si tu hijo te pica botones, Claro. pues checar un poco como el adulto de la casa, claro. qué está pasando, ¿verdad? Claro. Porque el niño no tiene la Correcto. culpa, él está nuevo, No, absorbiendo, claro, y conociendo y creciendo. Y en la familia y en los maestros, porque a veces, pues es que como maestro creen que tienes que tener igual y todos soldaditos iguales a lo que yo digo, ¿no? O sea, Sí. igual y o lo que tú esperas o tus expectativas. O sea, sí es mucho reflexionar también como maestros de que tienes que ver Es que en la ese final, lado sí. de cómo llegarle a cada uno diferente. Claro. Yo creo Tiene que- mucha lógica. Y Tiene también mucha sabes lógica. que ahí también hay un poco el tema de la historia de la educación, por qué surge la educación, las universidades, el estudio, las aulas, y por qué antiguamente, porque cada vez menos es menos estricto, pero antes la exigencia del horario, de no pararse de su pupitre, de levantar la mano para pedir permiso, para hasta ir al baño, etcétera. O sea, había todo un tema de industria detrás también para preparar a gente para el trabajo que les iba a tocar en su vida de adulto, ¿verdad? Entonces, cuando es un poquito también esa historia de la educación, ahorita ya no aplica. Ahorita muchos de esos oficios o de esos trabajos
lo hace una computadora o un robot, ¿me explico? Y entonces empieza a evolucionar también la necesidad del tema de educación, creo yo, Irene, es mi idea de lo que yo también he estudiado, pero que ahorita hace todo un cambio de que ahora necesitas más gente innovadora, creativa. Con sus propios talentos, desarrollarlos, ¿verdad? Y eso cambia, o sea, creo que tocaste un tema, bueno, es que para mí es bien importante, y es el momento en que se transforma la educación, o sea, con todo el tema de la revolución industrial, ¿verdad? Y que el sistema educativo se vuelve un sistema mecanicista, donde, oigan, todos iguales, todo el mismo grado, el mismo currículum, hay que poner estándares, es decir, el funcionamiento de la fábrica se transfiere un poco al colegio, porque es la forma como de evaluarlo, de mecanizarlo, de entrenarlo, y es un poco el sistema que seguimos teniendo actualmente. ¿Sí me explico? Y la diferencia, creo yo, es que se vuelve, y lo vimos mucho, ¿verdad? A veces es que se vuelve una matrícula, es que se vuelve un número, es que todo se vuelve, el tema ya no es la persona, sino el resultado, paso o no el examen. Estás estudiando para el examen, dejas de estudiar para aprender y empiezas a estudiar para el resultado, como la fábrica, ¿sí me explico? Y en eso yo veo que en la pedagogía Waldorf el ser humano se le reconoce en todo lo que es, en su parte espiritual, en su parte como del alma, en la parte física, en la parte emocional, cosa que sí lo veo a veces más difícil en programas tradicionales, donde son muy grandes, a veces no es que sean grandes los salones, pero, o sea, que en donde todo se vuelve pues tal cual, muy industrial. Sí. Y de 7 a 14 se concentra, como que algo yo te oí una vez decir, algo que de 0 a 7 eran las manos. Sí, cuando dices la imagen, haz de cuenta, dices las manos por el tema del movimiento, o sea, las manos nos llaman de actividad, de acción, de movimiento, ¿verdad? El de los 7 a los 14, el símbolo, por así decir, bueno, y lo que decían las manos sobre las extremidades, donde se va encarnando y demás. Sí. El de los 7 a los 14 es el corazón, y es la parte en donde el niño, en términos así de su desarrollo, toda la capacidad realmente de empatía, de ponerse en lugar del otro, de ser más consciente de sus propias emociones, de tener un mundo mucho más claro de aquello que le causa simpatía, acercamiento, y lo que le causa antipatía, entonces se da más. Entonces, por ejemplo, el pensar en juegos en equipo es mucho más difícil cuando no, o sea, estar en un equipo es un poco saber entender cuál es el rol del otro jugador y ponerme en su lugar, y, o sea, toda la comprensión de lo que implica un trabajo en equipo, aún en deportes, pues se tiene que dar ya que esto está más desarrollado, ¿verdad? Y de los 7 a los 14, como la imagen o el arquetipo del maestro es un artista. O sea, no quiere decir que el maestro tenga que ser un artista, pero sí es un maestro que quieres que toque la flauta porque les va a enseñar a tocar la flauta, que dibuje relativamente bien, hay muchos dibujos de forma, muchas pintura con acuarela, y todo el conocimiento, me encanta, por ejemplo, todo el conocimiento académico siempre como va de la mano, lo ligan mucho con la música, o sea, hay muchos conceptos que en realidad tienen su conexión, ¿no? Si estamos aprendiendo las tablas de multiplicar y estamos tocando la flauta también, vamos a ir reconociendo, bueno, ¿verdad? Que ciertos ritmos, por ejemplo, que se van dando a veces, los podemos ver tanto en la música como en las matemáticas. Y entonces es un aprendizaje académico, pero siempre muy en conexión con las otras áreas del conocimiento. Y lo que se quiere imprimir en esta etapa, mientras que decíamos que lo que queremos dejar muy impreso en ellos es que el mundo es bueno, en la etapa de los 7 a los 14, donde hay toda esta posibilidad de que ellos formen parte de eso, cada salón se crea una orquesta, empiezan con instrumentos, con la flauta en primero de primaria, con instrumentos de cuerda en tercero, y la verdad que da una emoción ir a ver, escuchar los conciertos que hacen, en donde el salón hacen pues una orquesta linda de música. Dices, no, esto no es una escuela de música, esto no son niños especialmente talentosos, son niños a los que se les ha expuesto y se les ha enseñado
y logran crear como estas melodías tan bonitas, ¿verdad? Igualmente pasa con la pintura, es decir, logran desarrollar todo este lenguaje artístico simplemente porque lo hacen de manera cotidiana y no una clase a la semana. Ujú. Y lo que queremos imprimir en esos 7 a 14 años es que el mundo es bello, ¿verdad? Y de los 14 a los 21, el símbolo es la cabeza. ¿Por qué? Porque ya el trabajo abstracto del análisis, de la síntesis, de saber hacer juicios, pues es mucho más abstracto. Y visto, hay un estudio bien padre donde la neurociencia, ¿verdad? Que es una ciencia que ha sido en los últimos 20, 30 años que se ha desarrollado mucho, explican, bueno, que del descubrimiento de cómo funciona el cerebro nos va diciendo que hay 3 tipos de cerebros. Uno, el reptiliano, que está más activo en los primeros 7 años, es decir, se va como que esta propuesta de Steiner de septenios, en donde la primera parte es movimiento, la segunda parte tiene que ver más con la parte emocional, rítmica del cuerpo, que es la respiración y demás, y la tercera, de los 14 a los 21, muy intelectual, donde ya los alumnos, muchos ensayos, muchos análisis, corresponde a cómo va evolucionando de manera natural el cerebro, donde la parte abstracta pues es la última en desarrollarse como de manera más plena. Entonces, bueno, sí, ya de los 14 a los 21, la relación con el maestro, bueno, es mucho de alguien que te inspira, y es meterte de lleno a leer un montón, a escribir mucho. Me encanta y se me hace muy como lógico, ya que lo escuchas así, ¿no? Sí, lo explicas de una manera que tiene lógica al humano, al crecimiento, los que tenemos hijos, lo vas viendo, como al principio, pues no son capaces de la empatía, ellos quieren porque quieren el juguete del hermano, pero luego al rato sí, pues siento feo y van reconociendo, o sea, todo se va como, tiene sentido, pero ahora yo te quiero preguntar algo. Bueno, nada más terminamos, pero bueno, sí, termina. 14 a los 21, lo importante es que el mundo es verdadero. O sea, eso quieres dejar. Y te das cuenta que de los 14 a los 21, los adolescentes cuestionan, o sea, en el fondo cuestionan qué es verdadero y qué es no, y les da mucho coraje eso. ¿Y por qué? Claro, ¿verdad? Y me dices esto aquí, y me dices esto aquí conmigo, ¿verdad? Pero cuando estás con tus amigas, ¿verdad? O sea, como que van siendo los sí, o la incoherencia, te apuntan el dedo de repente ya que hoy me dices que no fuma y tú fumas, por ejemplo, hasta de esos temas, ¿verdad? Entonces sí, en el fondo Totalmente. Lo que anhelan y lo que queremos imprimir es que tengan ellos las habilidades para ir viendo, bueno, el mundo es verdadero, ¿verdad? Sí, sí. Qué bonito, bello, Bueno, bello y verdadero. Bueno, bello y verdadero. Sí. Bello, bueno y verdadero, me encanta. Sí, pero nosotros ahorita, como dice Eli, todo eso nos va haciendo sentido. Ahorita yo que tengo la mía de 16, como fuiste describiendo las etapas, Haz de cuenta. digo, sí, pero en todas las etapas, digo, no es que me arrepienta de la educación que en su momento, ¿verdad?, estaba accesible para nosotros, o era la opción que teníamos para ella. Sí veo muchas cosas en donde digo, ay, aquí pudo haber sido así, o Sí, ¿verdad? claro. Pero porque no teníamos esas herramientas. Eso es lo que yo te iba a aquí. preguntar, Irene, o sea, eso porque ahorita lo conocemos, pero ¿y luego qué hago si donde yo estoy o donde Vivo. no puedo, la situación que cada quien tenga, ya entendí que padre, está muy pintoresco, yo no puedo hacer eso, tiene que estar está en el colegio de gobierno, o está en donde está, y es lo que ofrece y es lo que hay? Yo sabiendo, conociendo un poco de esto, dices, bueno, no lo tiene en la escuela, pero en las tardes le dejo ese tiempo libre de creación, de creatividad. O sea, ¿de qué manera puedo yo, papá, si te estoy escuchando, digo, sí, me hace sentido, quiero, pero no puedo por X situación? ¿Cómo puedo compensar y decir, bueno, en la escuela es así, pero acá es así? ¿Cómo podremos como compensar? Como que, no sé, yo te platico yo en lo personal, Eli, o sea, yo digo, me hace mucho sentido estas cosas, y más de chiquitos como que muy creatividad, o sea, esa creatividad, ese artístico, esa libre. Y mis hijos en donde están, pues es la institución en donde están, y yo así hasta se les decía, Irene, yo no sé si hacía bien o mal, pero a ver, mijita, ahí estás, y esto te piden, pero llegando acá,
libre. O yo no exigía ciertas cosas, cierta calificación, a mí no. Yo, mamá, Eli, no me importa. Me importan más otras cosas, pero que se desarrolle, que tenga la habilidad, que tenga, porque es muy diferente, y yo eso lo peleo mucho con eso, es muy diferente. Tengo la capacidad, pero no la quiero hacer. Pero, pues ni modo, lo tienes que hacer porque te lo están pidiendo en la escuela o algo. Pero, ¿qué quieres hacer? ¿Qué más? No, pues quiero el arte o el juego. Nada, libre, quiero crear y quiero armar. Uno de mis hijos es súper perfecto. O sea, como que siento que aunque estés dentro de una institución, se puede llegar a lograr compensar teniendo esos ratos libres en la tarde, de creatividad, de hacer lo que quieras, lo que se te ocurra, no llenarlo de más clases, más dirigido, sino tener esos espacios para libertad. Creo que puede ayudar o no, tú dime. Sí, fíjate, hay uno y se los voy a recomendar porque es un libro buenísimo, se llama Simplicity Parenting. Ok, ¿de quién es? ¿No sabes? Kim John Payne. Okay. Kim John Payne, así se llama. Él era un maestro Waldorf inglés que se dedica, de repente termina de ser maestro Waldorf y lo empiezan a llamar como para ayudarle con niños que tenían déficit de atención, que estaban batallando en el colegio. Y entonces él lo que les decía a las familias es, miren, pueden venir conmigo a hacer como 3 o 4 entrevistas como para yo conocer cuál es su dinámica, lo que sucede en su casa, o puedo irme un día tempranito, se hace cuenta, yo llego a la hora que ustedes se levantan, yo me paro ahí y los observo todo el día su día, y ahí yo voy tomando nota, y al final de un día nos volvemos a ver y ya les llego yo con una propuesta. Total, cuando dejabas que fuera a tu casa y observaban, él, lo primero que empezaba, decía, hay un tema de saturación en general, en todas las familias, o sea, y en la pedagogía, el concepto de ritmo, es decir, tú como maestra quieres establecer un ritmo sano, ¿no? Ya no hablé de eso, pero es bien importante, un ritmo sano, ¿qué quiere decir? Que entre las actividades que hacemos así como ritmo, si pensamos en la respiración como el ritmo más íntimo con el cual vivimos todos los días, decimos, queremos actividades que son para exhalar, que son así como para salir, correr, brincar, estar con los otros, y actividades para inhalar. Y las de inhalar son para estar en silencio, centrados, de alguna manera como regenerando energía para volver a salir, soltar y demás, ¿no? Y este concepto te lo puedes llevar desde tu día, ¿verdad? Que tu día, no es, entre actividad y descanso haya balance, en tu semana, ¿verdad? En tu año, que en el año se asegures de semanas de vacaciones, y también ligarlo a la naturaleza. O sea, la naturaleza nos invita a un ritmo, ¿verdad? El verano nos invita a estar afuera, salir, brincar. El invierno nos invita a estar más adentro, en casas, recogidos, calientitos, ¿verdad? Entonces, entendido eso, en la casa hay mucho que hacer, y Kim John Payne habla muy claro de eso. O sea, el establecer ritmos tranquilos, ¿verdad? Que los niños tengan, que no los levantes, o sea, había como conexión entre ¿verdad? Una locura en la mañana, corriendo, comiendo con el cuarto lleno de cosas. Le empezaron a llamar Dr. Trashbag, porque dice, miren, primero, vamos a empezar a sacar cosas que no debían estar aquí, y que al chavito nada más lo tienen así como mega saturado, entonces limpiando cosas, y o sea, entonces, no sé, ese libro puede ser súper bueno en temas de ritmo y de simplificar, que es un concepto que va muy de la mano con la pedagogía, y que son cosas que en la casa podemos hacer perfectamente, ¿no? ¿Qué clases? Sí, clases, pero no para saturarlo, ¿no? El cómo se viven las celebraciones, porque en los colegios Waldorf es así lindo. Cada momento, cómo recibimos el otoño y la celebración de otoño, y la preparación para el invierno y la Navidad, pero te invita, yo me acuerdo de los años que estábamos ahí, de verdad que te invita a que en tu casa vayas siendo como consciente de, bueno, cómo estamos trayendo esta estación del año a la casa con el cambio de la comida, que a veces lo puedes ligar a cosas de nutrición, ¿no? ¿Qué frutas y verduras son de esta temporada? Y podemos empezar a hacer la calabaza también, ¿verdad? En el otoño, hacer ensaladas más frescas. Entonces, lo digo porque es parte de la pedagogía, ¿no? Los niños siembran, entonces son pequeñas cosas, dices, ¿cómo puedo hacer
hay una palabra que ayuda, no la encuentro a veces en el wholesome, o sea, como... Pues como integral, ¿no? Muy como de integral, todo, sí. o sea, completo, nutrido, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, el buscar hacer eso desde la casa, con algo tranquilo, con tiempos, actividades. Yo digo, una actividad que empecé ahorita en pandemia y que ha estado padre es un día a la semana, no siempre, pero tratamos noche de arte, ¿verdad? Mis hijos ya están más adolescentes y así, pero hacemos tapitas. La idea es que sea comida. A veces pueden las tapitas ser muy mexicanas y acabar en molletes y flautitas. Otro día sí las hacemos así como más tapitas españolas, pero todo el mundo comemos tapitas, platicamos un ratito y luego una actividad de arte, ¿verdad? Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Les traigo a veces barro y hacemos una cosa con barro o algo de pintura. El otro día Miguel sugirió cada quien trae un poema y lo va a leer y cada quien, pero los empieza a conectar con otras cosas, ¿verdad? Y esa pedagogía ahorita que lo platicas, cómo integra a la persona al mundo en el que vive y como que se entrelaza con el mundo en el que vive, porque muchas veces vivimos pensando que el mundo fuera nos sirve a nosotros, y en esta pedagogía entiendo que como que uno también sirve, ¿no? Y se nutre de todo lo que es el mundo, de lo que es nuestro entorno, eso de recibir el otoño, de celebrar, de lo de la comida, como que todo eso es involucrarnos nosotros en nuestro entorno. Y como, fíjate, cuando están en primaria, que empiezan con todo el tema de conocer las plantas, por ejemplo, la primera aproximación, usualmente en esta visión más mecanicista y así, empiezan las partes de las plantas, ¿verdad? Así digamos las plantas, la parte de la planta, la raíz, la fotosíntesis, o sea, una cuestión muy conceptual, el funcionamiento de las plantas, y creemos que porque conocemos las partes de las plantas, conocemos a las plantas. Y Steiner decía, no, o sea, primero se trata de observar las plantas, ver qué tenemos en común con las plantas, ¿verdad? Entonces, pues te das cuenta, ¿verdad? O sea, la fuerza vital de las plantas, ¿verdad? Es parte del cuerpo que nosotros, cuando les decía que teníamos 4 cuerpos, ¿verdad? Uh-huh. El cuerpo físico, pues se le asemeja más al mundo mineral, de las piedras, de las rocas, ¿verdad? Cuando el cuerpo se muere, pues se convierte parte de la tierra. Y luego él habla del cuerpo etérico, que es el cuerpo como de las fuerzas vitales, esta capacidad del crecimiento que va muy ligado con las plantas. Las plantas tienen un cuerpo etérico, que las plantas crecen y se nutren del aire y demás, ¿verdad? El cuerpo astral del alma, ¿verdad? Y entonces eso más ligado con los animales, o sea, los animales sienten, o sea, sabemos que los animales de alguna manera sienten, ¿no? Claro. No igual que nosotros, pero tienen un cuerpo anímico que lo puedes ver. Y finalmente el espíritu, ¿verdad? Que ese ya es algo característico del ser humano, el espíritu como ese yo, que es único y que se repite. Pero entonces a la hora que estás estudiando las plantas, las observas y ves y te preguntas, y los niños ven muchas y las dibujan sin todavía separarlas, sino ver qué tenemos, ver en qué nos parecemos. Igual lo hacen con los animales, y entonces siento que la aproximación es distinta, ¿verdad? Es en qué nos parecemos y cómo hay que cuidarlos, ¿verdad? O sea, qué observas y qué nos da el mundo de las plantas. O sea, nos dan comida, nos dan. Entonces hay esta relación distinta con el mundo, es una relación de reciprocidad, no de explotación, ¿verdad? Exacto. Tú me das y yo te cuido, ¿ya? Sí. No, y hasta como dices, va, y por medio de la observación, porque un niño chiquito pudiera, sin explicarle que las plantas crecen porque necesitan agua, porque necesitan, o sea, él puede observar, si ahí en el lugar tienen plantitas y todo, puede observar que cuando se las riegan se ponen un poquito más verdes. Si cuando llega la helada y se muere, o sea, como que por medio de la observación lo pueden ir viendo. Sí. Ahora, Irene, tengo una pregunta un poquito entrando a otro lado de esta pedagogía que a mí me parece maravillosa. No tengo hijos, pero me encanta la idea. Y ahora me quiero ir al lado de papás que les llama la atención, pero les da miedo o creen que hay más reto a lo mejor el integrarse a sus hijos tal vez
porque casi siempre nos da miedo lo que no conocemos, ¿no? O sea, lo desconocido. Y si tú estudiaste en X colegio y tu esposo también en tal, normalmente si se puede tratan de que sea más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Porque es lo que conocen, al menos que conozcan algo mejor y quieran darle la oportunidad. Pero porque creo que también hay un tema de pertenencia y de estatus, de cierto colegio, cierta sociedad, cierto ambiente, cierto círculo, comunidad, etcétera. Y porque en general yo creo que los papás les quieren dar lo mejor a sus hijos. Pero ahí donde entra la curiosidad de un papá que le llame la atención la pedagogía Waldorf, que le dé un poquito de nervio de decir, oye, pero después si quiere aplicar a X universidad y tal, ¿tendrá todas las herramientas o no? Por miedo, ¿verdad? Esos miedos o retos que crea que se puede enfrentar. ¿Tú qué le dirías a un papá o una mamá que está como cuestionándose? Por duda. O sea, ¿qué? Claro. Desmentir pues los tabús o los Claro, retos o sea, o miedos. Pues mira, un colegio Waldorf bien establecido, o sea, funciona. Y eso no hay ninguna duda porque se ha visto. Pero sí, a veces el tener de manera accesible un colegio Waldorf bien establecido, sobre todo de kinder a prepa, por ejemplo, en el caso de México ha sido un reto, ¿verdad? En México están saliendo pequeñas iniciativas, pero yo sí observo que ha sido difícil como que se establezcan en colegios como más formales y que logren, ¿verdad? Y las a veces preguntando, bueno, ¿qué pudiera ser que cuesta trabajo? Porque lo ves, ¿no? Oye, inició y luego esa iniciativa se separó y ahora son dos, o a veces, no, sí, este maestro está con un grupo de primaria, pero son 6 niños con un maestro. Entonces, claro, son papás como demasiado convencidos que dicen, oye, estoy tan convencido de la pedagogía que yo me quedo con este maestro en mi casa con 5 o 6 niños. Se vale y seguro va a tener muchos beneficios, pero está claro que no es para todos. Y yo puedo entender pues que muchos papás digan, oye, no, ¿verdad? Eso sí está como demasiado out there, ¿verdad? Quiero algo como más establecido. Entonces yo diría, bueno, y luego hay papás, ahorita cuando vivíamos en Austin, pues hay papás que se mudan para Austin, porque ahí hay un colegio de 30 años que tiene hasta prepa, que claramente funciona y parece locos, pero sí, hay gente que esta es la educación que quiero. Y bueno, y en México, bueno, hay, ¿no? En Playa del Carmen hay colegios, creo que en la Ciudad de México también, o sea, como más establecido. Aquí en Monterrey hay pequeñas iniciativas que nada más es acercarse, conocerlas. Entonces, de que la pedagogía funciona, pero sí el tema es encontrar un lugar un donde grupo. Sí, en donde el colegio ya pues tenga más años. Sí. Oye, y platícanos, porque nos estábamos platicando de un proyecto muy padre que traes ahí. Sí, hablando de iniciativas. Sí. Tu iniciativa, Sí, platícanos. ese proyecto, platícanos. Sí. Pues mira, empezó Aldea Escuela Bosque, que es la idea de pedagogía Waldorf, junto con un concepto que inicia en los 60s en Europa, de los kinders bosque, donde era una maestra holandesa que un día se llevó a su grupo al bosque y dijo, no, los niños de preescolar, todo lo que necesitan lo tenemos en la naturaleza. Entonces de ahí surge todo un movimiento de kinder bosque, en respuesta a que pues venían de los años, ¿verdad?, del siglo pasado y todo muy industrial, dicen, oye, los niños han dejado de jugar, han dejado de realmente hacer lo que les toca para su edad, y entonces empieza este movimiento. Y entonces, bueno, aquí en Chipinque, que la verdad tiene un patronato muy comprometido con todo el tema del medio ambiente, les llamó mucho la atención la idea del kinder bosque, porque uno de los principios de los kinder bosque es que los niños establezcan una relación emocional como muy positiva con la naturaleza. Y hay estudios que ya lo tienen muy documentado, como los niños que en sus primeros años o en su infancia tienen mucha relación con la naturaleza, suelen ser los jóvenes con una conciencia ambiental muy clara, es decir, no les tienes que estar dogmatizando, si ellos al final protegemos lo que amamos. Entonces, con esas experiencias que tienen de la niñez, padres, pues se quedan con... Entonces, bueno, el parque como mucho con ese interés, y empezamos
un kinderbosque, la verdad que iba creciendo muy bonito y todo, pero nos vino la pandemia. Cerraron. Ya como todo el mundo sabe, el parque cerró, Claro. entonces tuvimos que cerrar. Y entonces ahorita lo que vamos a hacer, ya no vamos a abrir el kinderbosque como tal, por un tema ahí con el parque, pero seguimos en el parque, pero vamos a iniciar clases de arte, juego y naturaleza, inspirados así en esta pedagogía. Ya ahorita en octubre, de 4 a 5 y media, lunes a jueves. Qué Para niños de padre. 3 a 10 años. Padrísimo. Sí, En las tardes. En por las tardes. Es por las tardes, y Padrísimo. la idea es llegarle a más niños, o sea, familias que dices, bueno, en la mañana pues me voy a este colegio, pero puedo Puedo ir tener en la este tarde. ratito. Sí. Ajá. Y ese rato se me hace Sí. espectacular. Y Irene, ¿qué crees que aporta esta pedagogía para la humanidad, para la sociedad? Desarrolla seres humanos como muy completos, o sea, sí, para mí es la pedagogía que logra o ayuda a desarrollar todas las cualidades del ser humano. Entonces yo siento que son así como muy humanos, o sea, los que se acaban graduando lo ves con una visión muy completa del mundo y unas habilidades que van desde chavitos que saben coser, ¿verdad? Porque aprenden a coser, aprenden a tejer, a todos los niños, niñas les aprendieron a tejer, a hacer carpintería, a pintar, a hacer ensayos, o sea, como muy redondos, completos. Padrísimo. Sí. Qué padre sería todos estar expuestos a todas esas áreas y luego agarrar tus fortalezas y tal, ¿no? Pero el conocimiento de y haber estado expuestos a todo eso, pues creo que enriquece mucho a la persona, o sea, el desarrollo. Y luego ya aportas tú cada quien en su forma única de ser, sus talentos y tal, ¿verdad? Y ojalá se pudiera esto hacer más aquí en México. Sí, Porque sí ves y sí es parte de, pues, del futuro, de una educación, de una evolución, que nosotros estamos un poco retrasados, que ojalá y que esto se pueda permear a las escuelas públicas, a que todo el mundo tenga esta oportunidad. Y fíjate, ahorita me acordé con lo que decías, o sea, en un mundo súper tecnológico y súper avanzado, viene a ser una contraparte bien importante. La educación Waldorf se empezó a hacer como muy famosa hace, ya no sé si como 10 años, que en el New York Times sale un artículo que dice: los ejecutivos de Silicon Valley están metiendo a sus hijos a un colegio donde no hay tecnología. no hay Sí, tecnología, sí. empiezan, y era verdad, o sea, aquí empiezan a usar las computadoras como a los 14, o sea, va a sonar así bien raro, pero y como papá te dicen, o sea, celulares y todo eso, te comprometes, digo, como para que todos los chavitos anden medio en lo mismo, pues a dárselo hasta, no me acuerdo si 7º o 8º grado, pues, o sea, no antes. Entonces sí se crea como esto de que estamos en lo mismo. Y los de Silicon Valley, cuando fueron a hacer la entrevista para este reportaje, les decían, oye, ahorita hacemos el diseño de las cosas para que no necesites clases para hacerlo, o sea, es lo más amigable, que verdad, pues vemos a los de 2 años saben perfectamente, entonces no necesitas clases para esto, y sí necesitas todo el desarrollo de la imaginación, o sea, de otras cosas que te van a hacer entrar al mundo de la tecnología con mucho más habilidad. No, totalmente, y eso que decía Fabi, pues yo también lo leí en un artículo, que en el futuro lo que te va a diferenciar un buen estudiante o alguien que sobresale es la creatividad, porque ya todo lo googleas, todo lo encuentras, todo lo aprendes, todo así, pero el creativo, el que innova y todo eso, entonces, ¿cómo lo fomentas? Con estos ratos de imaginación, de no tanto... Y el que pueda tener estos soft skills que les llaman, Sí, de sí. socialización, de hacer equipo, de empatizar, de Sí. ponernos de acuerdo, de Definitivamente. que sí te lo da. Soy maestra de preescolar, pero mucho te lo da toda esta dinámica del juego y de saber colaborar en equipo. Totalmente. Qué padre. Pues qué padre, Irene, conocerte y que nos platiques de esto. Yo creo que está muy interesante y a mucha gente le va a interesar saber más y conocerte. Ahí vamos a publicar todas tus redes y todo para que si alguien te quiere contactar. Muchas gracias. Y nos encanta acabar siempre con un ¿qué te quedas de esta chorcha, hermana? ¿Con qué te quedas? Empezamos contigo. Pues mira, muchas cosas. Para empezar, yo había escuchado de la pedagogía Waldorf, más no me había metido tanto el tema, y al escucharte hablar de las 3 diferentes etapas del desarrollo del ser humano se me hace muy interesante y, como decía Celi, muy lógico. Creo que lo podemos observar como adultos en el desarrollo de un niño, independientemente de lo metas o no a una institución, su desarrollo es
tal cual, o sea, en las etapas, ¿no? Qué padrísimo contar con algo que aparte me suena innovador y tiene ¿cuántos años? Sí, 102, cumplió en el 2019 100 años. O sea, 100 años, y como decías, el íbamos atrasados, pues sí, pero bueno, mínimo tenemos ya acceso y conocimiento, o sea, para poderlo implementar, ya sea con un libro, con un grupo de gentes que piense igual que tú, que quiera apostarle a esto, porque para mí me suena muy lógico y a la vez innovador, porque no lo ves tanto en México, y sin embargo lleva 100 años, ¿verdad? Esto fue después de la guerra y tal, ¿no? Sí, oye. Y bueno, pues eso, más que nada, me quedo con ese aprendizaje y esas ganas de transmitirlo, de compartir, porque como bien decían, igual y no hay una institución como tal donde vives tú, que pueda ir a un colegio con la pedagogía Waldorf desde los 0 a los 21 años, pero a lo mejor y si hay en cierta etapa, o hay un grupo de gentes, o ver las posibilidades que hay, ¿verdad? En redes hay muchísimos, o sea, si se meten, se me hace que en movimientos de homeschool, que dices, no porque lo vaya a hacer, pero simplemente para ponerte en contacto con papás, aunque tu hijo vaya al colegio, pero ir teniendo recursos de cosas que puedes ir haciendo. Sí, en Pinterest hay 1000 ideas de cosas, proyectos lindos que puedes hacer. Sí, hay y como mucho. que me plantea mucho también, me planteo la pregunta de ¿qué queremos? ¿Qué queremos para el futuro? O sea, ¿qué quieres darle a tus hijos y por qué? No la respuesta, sino la pregunta. O sea, ¿por qué meterlos a X colegio? ¿Por qué darle cierta educación, esta o la otra? O sea, ¿qué busco yo como papás eso para dejar en mi familia y al futuro? Porque creo que ahí depende también, que siendo honestos, qué es lo que busco y a qué le doy prioridad, ¿no? O sea, qué interesante. ¿Tú? Bueno, ¿y tú, Dianis? Bueno, yo no, si hubiera conocido esta pedagogía hace 16 años, otra sería la historia, pero bueno, la historia sí tuvo que suceder y así mis hijas estudiaron esto, y lo que me llevo es esto que nos dijiste al último, de que no podemos, protegemos lo que amamos. Entonces, en toda esta pedagogía que tal vez no me tocó a mí, ¿verdad?, saberla cuando estaban chiquitas mis hijas, que ahorita puedo permearla a través de esto que me dijiste, ¿verdad?, de que no podemos, es que se me quedó muy grabado, no podemos, amamos protegemos lo que amamos. Entonces, permearlo oye, ahorita que empezó aquí en nuestra colonia, empezó el reciclaje, oye, si yo siempre les he dicho y siempre he estado pregonando eso, pues ahora hacerlo. Entonces, si amamos nuestro planeta, si amo mi ciudad y quiero contribuir, pues voy a proteger eso, ¿verdad? Más bien dicho, lo amo, entonces lo protejo y lo reciclo. Entonces, y para todo. Entonces, me invitas también mucho, porque hablas tan bonito de cómo acercarse a la naturaleza, de ver cómo nos podemos entrelazar nosotros como personas con todos los cambios que van sucediendo a través del año, de la semana, de los días, simplemente un día de descanso, celebrar el otoño, celebrar cuando viene la Navidad, como que todo eso, y permearlo en mis hijas para que sacarlas más a conocer esto, ¿verdad? A involucrarse con la naturaleza, y pues yo, por mi parte, eso fue con lo que me quedé. Me encantó. Sí. ¿Tú, Eli? Hablas muy bonito, sí. hablas muy bonito y me encantó cómo lo pusiste, tu analogía que dijiste de cómo somos almas que venimos a expandirnos. Entonces yo creo que las que tenemos hijos todos sabemos que son los mejores maestros, nos enseñan y nos vienen a remover cosas del adulto que nos toca a nosotros trabajarlo, definitivamente, ¿verdad? Seguimos todo, pero digo, claro, es que son seres, o sea, lo que dices me hizo pensar mucho como en recordar que son seres en expansión y que tienen su camino y que estamos aquí para ayudarlo, acompañarlo y darle los mejores como herramientas que ellos puedan florecer donde ellos tengan que florecer. Entonces me hace mucho sentido, por eso te digo, se me hace muy lógico como lo dice, porque es el desarrollo, el de manos, alma y mente. Me encantó, y yo creo que sí, me quedo hoy con eso, de recordar de que sí son hijos, o sea, se me quedó así grabado de que en expansión, ellos quieren expandirse y dejarlos expandir hacia donde cada uno, no porque yo quiero que quepan en una cajita inconscientemente, aunque trato de ser muy consciente, pero realmente lo hacemos, Irene, lo hacemos. Sí. Entonces, es ese recordatorio de que dejarlos a que exploren, a que no hay bien, o sea, que prueben de todo, ponerles como esa clase de música que dijiste
de ese colegio que tenían una orquesta, y no es porque tienen un piano una vez a la semana, no, es porque lo tienen diario, y es porque exponerlos a estas cosas diarias se me hace bien padre, y no saturar, porque a veces creemos que, y es que la misma sociedad y la misma presión, y todas están ahí, van a clase de no sé cuál, y la mía nada, ¿qué hace? Nada, está libre, no puede venir la tuya, no puede, ¿no? O sea, esas cosas sí, como que permitir un poquito más con esta lógica de entendimiento de esta pedagogía que tiene tantos años y tantos estudios. Entonces yo me quedo con esto. Y tú, Irene, ¿qué quisieras que se queden con una idea, de qué quisieras que nuestras chorcheras se queden con una idea de esta chorcha de hoy? Pues sí, de esta visión, o sea, si hay esta idea de decir, el niño, hay que pedirle a los niños o sea, cosas distintas según su edad. Creo que eso es bien importante, porque es como papá se nos olvida, y más con el grande, ¿verdad? O sea, como, entonces dices, bueno, el niño chiquito le toca jugar, correr, ¿verdad? Al de la primaria, pues es mucho también, sigue el tema de imaginación, exponerlo a muchas cosas de arte. Ya en prepa ya vamos a exigirles más en temas académicos, pero más o menos el conocer que el desarrollo es distinto y ir de la mano con la crianza, creo que nos puede ahorrar muchas preocupaciones, no sé, a veces dificultades con los niños. Entonces sí, conocer el desarrollo se me hace bien importante. Me encanta. Y el libro que les decía está en español, se llama Crianza con Simplicidad. Lo venden en Gandhi y se me hace muy buen libro, así como para simplificar, o sea, en este mundo que tendemos nos va a ayudar y dar como ejemplos súper buenos de cómo simplificar ahí las rutinas y la experiencia en familia. Está bien padre. Me encanta. Muy recomendable. Muchas gracias, Irene. No, hombre, a ustedes. Gracias. Gracias.